Viví en San Francisco durante una época en la que todo parecía cambiar. Eran los años 60 y la revolución cultural se sentía en cada esquina. Pero debajo de esa fachada de libertad y paz, algo oscuro se estaba gestando. Algo que marcaría para siempre la historia de la ciudad y de todo el país. Recuerdo muy bien cómo comenzó todo, cómo el miedo empezó a filtrarse en nuestras vidas, como un veneno silencioso. El asesino del Zodíaco. Lo que en un principio parecía una simple serie de crímenes, pronto se convirtió en un juego macabro del que todos éramos piezas. Era 1968 cuando la primera tragedia sacudió a la comunidad. Dos jóvenes, Betty Lou Jensen y David Faraday, fueron encontrados en una carretera remota, asesinados en su coche. Al principio, la policía pensó que era un crimen pasional, algo común entre parejas jóvenes en sitios apartados. Pero lo que nadie sospechaba era que este sería el primer paso de una espiral de terror que se desataría sin control. Solo unos meses después, en julio de 1969, el terror volvió a golpear. Darlene Ferrin y Mike Mageau fueron atacados mientras estaban estacionados en su coche en un aparcamiento. Esta vez, el asesino no solo mató, sino que dejó vivir a una de las víctimas. Mike Mageau sobrevivió, a pesar de haber recibido múltiples disparos. Lo que contó a la policía era escalofriante. Un hombre se les había acercado, los había observado durante un rato y sin decir una palabra les disparó. No robó nada. No dejó huellas. Solo la muerte y la sensación de que aquello no había terminado. Unas semanas después, el miedo en la ciudad alcanzó niveles indescriptibles. 3 periódicos locales recibieron cartas. No eran cartas comunes, sino mensajes crípticos, llenos de símbolos extraños, como si el asesino estuviera intentando comunicarse con nosotros en un código que nadie entendía. En esas cartas, él se llamaba a sí mismo el Zodíaco. Ese nombre, hasta entonces desconocido, se grabó en nuestras mentes como una marca de terror. La ciudad estaba en caos. Todos hablaban del Zodíaco, nadie sabía quién era, de dónde venía, ni cuándo volvería a atacar. En sus cartas se burlaba de la policía, afirmando que iba a seguir matando y que no había forma de detenerlo. Lo más aterrador es que parecía disfrutar del miedo que estaba causando. En una de esas cartas incluyó un criptograma, diciendo que si alguien lograba descifrarlo, descubrirían quién era y por qué mataba. La sensación de impotencia era total. Lo peor es que, mientras todos intentábamos comprender los mensajes del Zodíaco, los asesinatos continuaban. En septiembre de 1969 atacó de nuevo, esta vez en el lago Berryessa. Brian Harnell y Cecelia Shepard estaban disfrutando de una tarde tranquila junto al agua cuando el Zodíaco apareció, vestido con una especie de capucha negra que le cubría el rostro y un símbolo en su pecho. Una cruz dentro de un círculo, como un macabro emblema de muerte. Les ató las manos, les dijo que solo quería robarles, pero luego los apuñaló sin piedad. Cecelia murió, pero Brian sobrevivió para contar lo que había pasado. La imagen de ese hombre encapuchado, con ese símbolo extraño, me persiguió durante noches. No importaba lo lejos que estuviera de esos crímenes, sentía como si el Zodíaco estuviera siempre cerca, acechando, burlándose de todos nosotros. Y, como si no fuera suficiente, dejó otro mensaje para la policía. He matado a 7 personas. Estaba claro que esto era un juego para él, un juego de caza en el que las presas éramos nosotros. El ataque que más me impactó fue el de Paul Stine, en octubre de 1969. Paul era taxista y fue asesinado a sangre fría en el barrio de Presidio Heights, en pleno corazón de la ciudad. Esta vez, el Zodíaco cambió su modus operandi. No fue un crimen en una zona apartada. Fue en medio de San Francisco, en plena vista de todos. Después de dispararle, el asesino tomó parte de la camisa ensangrentada de Stine y la envió a los periódicos como prueba de que él era el responsable. Se había vuelto más osado, más seguro de sí mismo. Sabía que nadie lo podía detener y disfrutaba mostrando su poder. Con cada carta que enviaba, el Zodíaco dejaba claro que nos estaba jugando.
Amenazaba con matar niños en autobuses escolares, hablaba de bombas y dejaba pistas falsas para confundir a la policía. Mientras más intentaban atraparlo, más se burlaba. Parecía ser un genio del mal, siempre un paso por delante, moviendo las piezas de su retorcido juego a su antojo. La policía trabajaba sin descanso, pero el Zodíaco nunca fue atrapado. A pesar de los sospechosos, las pistas y los múltiples intentos por descifrar sus criptogramas, su identidad sigue siendo un misterio. Incluso hoy, décadas después, seguimos preguntándonos quién era. ¿Un hombre común? ¿Un genio del mal? Lo único que sé es que viví esos años con una constante sensación de peligro. Sabía que el Zodíaco estaba ahí afuera, observando, y que podría atacar de nuevo en cualquier momento.